pues comenzar, como decía Paula, comenzar una carrera por consumir muchas veces cosas que no necesitamos. Entonces, todas estas acciones también han contribuido pues muchísimo a la parte de la mudanza del cambio climático mundial. Esta palabra, digamos que es la palabra más importante en toda esta ecuación, que significa que es equilibrio, ¿sí? El ciclo de carbono en la atmósfera, digamos que siempre se ha mantenido en equilibrio, es decir, durante muchísimos años la cantidad de carbono que se producía porque los seres vivos producen carbono a través de la respiración, a través de la descomposición cuando mueren, por ejemplo. Y al mismo tiempo la naturaleza es muy sabia y logra mantener o ha logrado mantener un equilibrio durante las diversas etapas del planeta. Entonces, al mismo tiempo de que hay seres que generan dióxido de carbono, también hay seres que se encargan de absorberlo, como por ejemplo las plantas, las bacterias y las algas, que lo transforman y los subproductos son productos como el oxígeno, por ejemplo, o si no lo transforman en energía a través de la fotosíntesis. Bueno, en fin, todos estos procesos son los que permiten que en la historia de la Tierra siempre se haya hablado de un equilibrio en donde el carbono producido era casi exactamente el mismo que el carbono absorbido. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento fue que esto se comenzó a descontrolar? ¿De dónde proviene esa cantidad de CO2 que está desequilibrando toda la ecuación? Entonces aquí tiene que decirse que todo comenzó a salir mal a partir de la revolución industrial. En la revolución industrial nos dimos cuenta que éramos capaces de producir más si tuviéramos más energía y encontramos en el carbón pues esa posibilidad de incrementar nuestra producción, sin incrementar nuestra capacidad de producción, incrementar nuestra capacidad de transporte. Entonces es desde ahí que se ha medido. Por eso es que cuando ustedes leen textos sobre cambio climático siempre se habla de intentar volver a niveles de antes de la revolución industrial. ¿Sí? En la revolución industrial fue donde comenzó pues todo el tema del uso de combustibles fósiles, que son los que se han lanzado a la atmósfera y lo que ha generado pues este cambio climático. Entonces, una breve historia sobre los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles y por qué son el causante de este problema? Pues como ustedes saben, pues los combustibles fósiles son básicamente organismos que alguna vez estuvieron vivos, que han sido sometidos a grandes presiones, a grandes temperaturas, que estaban encapsulados, ¿sí? Tanto en la tierra como debajo del mar. Entonces el carbón, por ejemplo, es producto de grandes bosques que luego de morir tuvieron sedimentos encima de ellos durante muchos miles, millones de años. Estos se condensaron por la cantidad de la presión y por la cantidad del calor, esto los terminó transformando en carbono. ¿Qué pasó con el petróleo? Lo mismo con el petróleo. El petróleo y el gas pues son producto también de seres vivos que pues con el paso del tiempo pues se han convertido en petróleo pues de la manera de explicar más fácil. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros hemos cogido esto que es básicamente carbono puro, ¿sí? Que estaba escondido en las entrañas de la Tierra y hemos decidido sacarlo. Entonces pues un carbono que ya no estaba circulando en la atmósfera, nosotros hemos decidido sacarlo y lo hemos vuelto a poner en circulación, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de absorción de carbono, que antes estaba en equilibrio, por esta cantidad de carbono que ha comenzado a surgir en la atmósfera que estaba preso, pues ya no se puede equilibrar. Entonces, obviamente las plantas, las algas logran absorber una parte importante de esto, pero pues va a haber una parte sobrando muy importante que es lo que va a generar pues el efecto invernadero. Entonces esa es básicamente pues la historia resumida de qué es lo que ha pasado con los combustibles fósiles y por qué son los causantes de esto. Pero digamos que esta no es solamente la razón, ha habido otra razón para que nosotros seamos los causantes del cambio climático,
y es la destrucción de los sumideros de carbono. Como les decía en un principio, entonces es la cantidad de carbono que estaba presa, la lanzamos al ambiente, y luego, ¿qué es lo que pasa? Al mismo tiempo, destruimos los que nosotros conocemos como los sumideros naturales de carbono, entonces, que son las selvas, los bosques, que son los encargados de absorber el carbono que está en la atmósfera, pues nos hemos encargado de destruirlos, de la tala indiscriminada, de la destrucción de los hábitats. Entonces, no solamente estamos produciendo más carbono, sino que le estamos quitando a la naturaleza su capacidad de absorberlo. Entonces, este es otro de los grandes, digamos, el segundo punto de por qué el hombre es el causante del cambio climático, y es para que ustedes entiendan un poco cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Lo tercero, digamos que el tercer motivo para decir que el hombre es causante de esto, podría decirse que incluso es eh, indirectamente, es un motivo indirecto, y es que esto se ha convertido en una bola de nieve. Y lo digo ¿por qué? Porque, bueno, ya comenzamos con la destrucción de los bosques, las selvas, en fin, y esto ha generado unos aumentos en la temperatura. Estos aumentos en la temperatura, ¿qué han hecho? Han hecho que para las especies nativas que también ya estaban acostumbradas a ciertos climas y a ciertas temperaturas, esta mudanza, estos cambios en las temperaturas, le han hecho mucho más difícil adaptarse. Entonces, ya no solamente estamos acabando con ellos directamente, sino que además de esto, el cambio en la temperatura les hace más difícil la supervivencia y la adaptación. Entonces, entre más aumento de la temperatura, más difícil va a ser para los bosques regenerarse, más difícil va a ser que nosotros logremos que especies nativas vuelvan a crecer en los lugares en los que deberían crecer, porque ya las temperaturas les impiden adaptarse. Entonces, estamos teniendo que mirar, pues, ¿cómo hacemos? O sea, ¿vamos a lograr equilibrar esto, o vamos a llegar a un punto de no retorno? Eh, Gran parte de las nuevas organizaciones, incluyendo Mi Huella de Carbono, han surgido por influencia de los nuevos activistas. Entre ellos, digamos que Greta es como la más reconocida, y es la que ha llamado a millones de personas a salir a las calles, y a muchos niños que realmente son los que van a sufrir, pues, todos los efectos del cambio climático. Y esta frase, pues, me parece una frase muy directa, realmente, como es ella, y dice que no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Y esta es una frase que a muchos les puede parecer extrema, pero que es muy real. Todos los científicos hablan del punto de no retorno, y es, digamos, lo que vamos a comenzar a tratar aquí, eh, en esta tercera parte de la exposición. Entonces, ya descubrimos, ya vimos cuáles son los causantes, qué es lo que está pasando en el mundo actualmente, pero bueno, ¿qué hacer frente a esa realidad? Entonces, lo que les comentaba, este es un problema creado por los humanos y solo nosotros podemos resolverlo. Tenemos que dejar de consumir y de ser adictos a los combustibles fósiles, y al mismo tiempo tenemos que dejar de destruir los sumideros naturales. Esto es, digamos, lo básico. Una parte importantísima, y esta exposición y todo lo que ha hecho Ani y Paola aquí me parece súper importante por algo principal, y es entender que nosotros somos parte del problema. Y era con lo que comenzaba mi exposición, diciendo que muchas veces pensamos que el cambio climático no tiene que ver conmigo, y que son los otros los culpables, y que son las multinacionales las que se encargan de destruir el planeta, y que son las petroleras y que son los gobiernos que no hacen nada. Pero nosotros, con nuestras acciones, somos parte del problema, con nuestras acciones y con nuestro silencio también, porque muchas veces el hecho de no hacer nada, o tal vez no hacer lo suficiente, o quedarnos callados y no presionar de la manera en la que se debería, pues también nos convierte a nosotros en parte del problema. Greta lo dice muchas veces, y es: no entiendo cómo pueden estar tan tranquilos
No entiendo cómo la gente puede seguir tan normal sabiendo que cada año estamos batiendo los récords de, de las temperaturas. Cada año el mundo era más caliente que el año inmediatamente anterior. Estamos llegando al punto de no retorno y esto significa que luego ya las acciones que hagamos, si no las hacemos ahorita, pues ya después no van a servir de nada. Existe, y aquí ya se comienza a hablar sobre las acciones que debemos realizar. Existen, digamos, dos maneras de cambiar el tema del cambio climático y el calentamiento global. El primero, obviamente, es lo que nos mudar nuestras acciones, cambiar la manera en la que nos comportamos, pero la otra es actuar efectivamente para que el mundo logre intentar capturar esa gran cantidad de dióxido de carbono que le hemos puesto a la atmósfera. Esto es lo que se conoce como esquemas negativos de emisiones. Básicamente hay dos maneras de hacerlo. Restaurar los sumideros de carbono, que son los que nos hemos encargado de destruir, evitar que estos se sigan destruyendo. Entonces, hablar que por ejemplo, en Colombia este año ha aumentado tanto por ciento la deforestación en el Amazonas, pues es una catástrofe. Entonces, tendríamos que nosotros pensar en dos acciones principales. Una sería pensar en reforestar, ¿sí? Nosotros mismos ponernos en la tarea de plantar árboles, que los árboles son sumideros naturales de carbono, son máquinas de absorción de carbono. Y de otro lado, emprender acciones para evitar que se siga deforestando, para evitar que el hombre siga acabando con estos sumideros de carbono. De nuevo, uno dice como, no, esto no me toca a mí, esto solamente son las madereras o las personas que compran muebles de madera. Pero no, cuando uno estudia un poco más allá, se da cuenta que, por ejemplo, los bovinos, la carne y el cuero son el principal causante de deforestación. Entonces, si tú eres una persona que come carne o eres una persona que utiliza cuero, entonces tú también eres parte del problema. Y esto es importante entenderlo, porque en Colombia, por ejemplo, el 70% de la deforestación es por esta causa, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de esta realidad, entiende que, bueno, ¿qué hago? Compro menos carne, compro menos cuero, presiono para que las empresas que se encargan, que producen este tipo de bienes, sean empresas sustentables, que no le compren a gente que está, eh, digamos, tildada de deforestación. Entonces, pues son este tipo de cosas las que es importante reflexionar. Y esto es, digamos, con lo que comenzaba también esta tercera parte de la exposición, y es, ¿cuál es el punto de no retorno? Pues bueno, los científicos han dicho que la temperatura aumentando más de 2 grados es más de 2 grados comparado con los niveles preindustriales, es la catástrofe. O sea, si llegamos a este punto, ya no hay nada que se pueda hacer, y esta bola de nieve de la que hemos estado hablando va a estar totalmente descontrolada, no va a haber algo que podamos hacer, no vamos a tener acciones reales que puedan contener eh, un aumento cada vez más amplio de la temperatura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos estabilicemos en máximo 1,5 grados de estos niveles. ¿Por qué? Porque es la urgencia y porque es la necesidad de que actuemos inmediatamente. Esta semana salió un reporte donde dice que lo más probable es que en los próximos 5 años existen por lo menos un 20% de probabilidades de que superemos el 1,5 grados. Entonces, por lo menos uno de los próximos 5 años, ya vamos a haber pasado el límite que nos habíamos autoimpuesto. En la última conferencia, la más importante en términos de cambio climático, que fue la conferencia de París, se puso ese objetivo: no vamos a superar 1,5 grados. En el reporte de esta semana ya nos están diciendo, no lo vamos a lograr, ya es muy probable, 20% es una probabilidad importante
de que en los próximos 5 años, o sea, esto no es de aquí a 10, 20, 30 años, incumplamos con ese propósito que nos habíamos hecho. Entonces, pues esto es para que ustedes se den cuenta la emergencia y la necesidad de actuar lo antes posible. Bueno, les quería compartir entonces ahora la página de nosotros que se llama La Huella de Carbono. Aquí nosotros les vamos a dar a ustedes herramientas para que puedan comprender cuál es su huella de carbono. ¿Sí? Les damos la posibilidad de medir su propia huella y además de esto también les damos herramientas para que ustedes comiencen a combatirla, comiencen a disminuirla y comiencen a compensarla también. Entonces aquí en nuestra página ustedes van a encontrar algunas de las citas que les coloqué aquí. Y esta parte es muy importante porque la huella de carbono, digamos que para las personas la hemos dividido en 6 grupos. El grupo alimenticio, el grupo de transportes y viajes, niños y mascotas, el consumo de electricidad, la manera en la que son manejadas las basuras y el tema de reforestación. Entonces, rápidamente les voy a explicar aquí cada uno de estos. El tema de los alimentos. Digamos que esta puede ser una de las acciones más rápidas y certeras que ustedes van a poder tomar en términos de disminución de su huella de carbono. Los alimentos son uno de los factores más determinantes en la huella de carbono de las personas. ¿Por qué? Como les decía, las vacas, por ejemplo, las vacas contaminan por la generación de metano, pero además de eso también son causantes de la deforestación en grandes partes de la Amazonía y bueno, de otros bosques, tanto en Colombia como principalmente en Brasil actualmente. Entonces, cambiar de una dieta en la que todos los días se come carne para una dieta cada vez más restricta en esos términos, o incluso llegar a pensar en la parte del vegetarianismo, o incluso llegar a pensar en la parte del veganismo, son labores que son acciones que van a ayudar definitivamente a una disminución de la huella personal. Esto también es preocupante por otro punto. La mayor parte de los cultivos del mundo actualmente son cultivos utilizados para alimentar los alimentos, la proteína animal, ¿sí? Entonces, las grandes plantaciones de soya se utilizan para alimentar los cerdos, para alimentar las vacas, para alimentar lo uno, lo otro. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que hay acciones reales, que hay acciones que podemos hacer, como por ejemplo, esta semana, de ahora en adelante, un día a la semana voy a volverme vegetariano, así continúe comiendo carne los otros días. Digamos que hay pasos, no significa que yo de un día para el otro tenga que volverme vegano, pero sí hay pasos que cada uno puede hacer para comenzar a disminuir su huella. La parte de los transportes y los viajes, lo mismo. Uno piensa que sí, claro, por supuesto, los gases de efecto invernadero vienen de los carros porque el CO2 es generado por los carros. Como vimos en la exposición, no solamente, tanto los alimentos como otros factores que vamos a ver aquí son causantes de esto. Pero en la medida de lo posible, intentar disminuir la cantidad de viajes, hacerlo de la manera más inteligente posible. Entonces, si puedo dividir el carro con 4 personas, pues es muchísimo mejor que cada uno tenga su propio carro. Si puedo hacer los trayectos cortos en bicicleta, pues ¿por qué no hacerlos? Si los viajes no son totalmente necesarios, pues entonces mejor no hacerlos. Si en vez de coger 3 aviones para llegar a un lugar haciendo escalas, puedo coger un único avión, pues mejor hacerlo de esta manera. Entonces, al final es intentar actuar de una manera inteligente, pensando que cada una de tus acciones va a contribuir en el aumento o en la disminución de tu huella. Otro punto muy importante que muchas calculadoras no ponen en sus cálculos es la parte de los niños y las mascotas. Obviamente no se está diciendo que no se tengan niños y no se tengan mascotas, sino que es importante que las personas estén conscientes de que los niños y las mascotas también
tienen su propia huella de carbono, ¿sí? Los niños, por ejemplo, en términos de consumo de ropa, pañales, etcétera, su huella de carbono es bastante alta. Entonces, obviamente la solución no es tener niños, pero sí decir, bueno, hay maneras de compensarlo, hay acciones que puedo hacer. Puedo comenzar a plantar árboles, puedo comenzar a utilizar otro tipo de pañales, puedo utilizar cosas que tengan un sello verde, puedo incluso este tema de reutilizar ropa, en fin, es algo que vale la pena considerarse. La electricidad, bueno, este tema es un poco complicado porque la electricidad para medirla es difícil dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Es decir, hay lugares como Colombia, por ejemplo, que gran parte de la electricidad viene de energías renovables, pero en otros lugares no, en algunos otros lugares dependen de plantas de carbón, por ejemplo, para la generación de energía, o digamos que están experimentando una época seca y no se pueden utilizar las hidroeléctricas al punto que se utilizaban, entonces es necesario volver a prender una planta a base de carbón. Entonces aquí es complicado un poco tener esa medida, pero definitivamente todo impacta. Entonces, incluso si uno está en un área donde se utilicen eh, fuentes renovables para la energía, es importante pues intentar también disminuir la cantidad de energía que se utiliza al día, intentar apagar, digamos que esto ya es común, intentar apagar los bombillos, pero no solamente eso, sino intentar cambiarlos por bombillos que consuman menos. Bueno, en fin, estos son algunas acciones pequeñas que podemos hacer, pero como les decía, todo suma. La parte de las basuras también es importantísimo. ¿Por qué? Porque el tema de las basuras no solamente genera una huella de carbono, sino que además genera contaminación en el ambiente. Entonces, la manera en la que nosotros manejemos las basuras, pues va a impactar directamente tanto en la huella de carbono como también en los desperdicios que devolvemos al ambiente. Bueno, por último, el tema de la reforestación. Como yo les comentaba, eh, la idea de de las acciones que podemos hacer, una de las acciones más directas, es ayudarle al mundo a recuperarse y a volver a ese equilibrio pues, que se perdió hace tanto tiempo. Y una de estas maneras de hacerlo es sembrando árboles. Entonces, un árbol tiene la capacidad de absorber entre 10 y 30 kilos de CO2 al año. Un árbol en etapa madura, por supuesto. Entonces, nosotros somos unos grandes patrocinadores de la reforestación. Vemos que esta puede ser una herramienta importante que todas las personas pueden hacer. Es una herramienta barata, es una herramienta simple que las personas solamente necesitan de su voluntad para lograrlo. A través de nuestra fundación ustedes pueden adoptar un árbol. La idea es que el árbol esté en las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar, es decir, que se plante en una región diseñada para este tipo de árbol, que tenga las condiciones suficientes como de abono, de agua requeridas para que se pueda desarrollar. Nosotros intentamos hacerlo siempre con comunidades locales para incluso pues ayudar pues en esta parte del desarrollo. Entonces, bueno, volviendo aquí a la página, tenemos aquí la parte de calcular tu huella. Entonces, solamente les voy a pasar aquí muy rápidamente para que vean cómo funciona. Entonces, aquí tenemos las preguntas que se les van a hacer para que cada uno calcule su huella. Esto es una introducción. Luego aquí se habla sobre el transporte, entonces se dice cuántos kilómetros se han recorrido en promedio. Entonces uno dice aquí el número de kilómetros, tanto en carro grande, carro pequeño, carro eléctrico, bus, por ejemplo. Luego en los viajes también se pregunta lo mismo, ¿cuántos kilómetros has recorrido en viajes en el último año? Todo esto es importante que lo sepan.
todo se refiere al último año, porque como les decía, la idea es que cada año ustedes puedan volver aquí, puedan volver a hacer el cálculo y decir, listo, logré disminuir tanto gracias a, a mis nuevos hábitos, a mis nuevas acciones. Entonces aquí también pueden poner aquí